Hay hombres que creen que un mensaje de buenos días es una simple cortesía, un gesto educado, un te estoy pensando. Pero no se dan cuenta de que, al hacerlo sin intención, sin emoción, sin ningún tipo de estrategia, están firmando su desaparición de la mente de la mujer que quieren impresionar. Porque hoy, más que nunca, un mensaje plano es un mensaje olvidado. Y no por falta de interés de ella, sino porque estás haciendo exactamente lo mismo que hacen todos los demás. El teléfono de una mujer no es una simple herramienta de comunicación. Es un campo de batalla de atención. Cada mañana, al despertar, su pantalla se llena de notificaciones. Entre memes, saludos, publicaciones, audios, sugerencias de canciones y mensajes genéricos, tu buenos días hermosa se convierte en un sonido más en ese enjambre. No destaca. No interrumpe. No despierta. Y si no despierta nada en ella, entonces no sirve. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero la intención sin impacto no deja huella. Muchos creen que por enviar un saludo están mostrando interés. Pero el interés no basta si no es memorable. Si no genera una emoción. Si no provoca una reacción visceral. Ella no responde por cortesía. Ella responde cuando siente algo. Cuando la haces pensar, reír, imaginar. Cuando la sacas de su rutina. Cuando despiertas una emoción que no había sentido al leer los otros mensajes. La atracción no se gana con buenos modales. Se gana con presencia emocional. Y eso no se logra diciendo lo correcto. Se logra diciendo lo que nadie más se atreve a decir. Lo que ella no esperaba leer. Lo que la obliga a detenerse, releer y pensar en ti. Porque en ese instante, por mínimo que sea, has ganado su atención. Y la atención es la puerta a todo lo demás. Marco Aurelio dijo una vez que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Hoy podríamos decir que la calidad de tu impacto depende de la calidad de tus mensajes. Si lo que escribes no cambia nada dentro de ella, no estás haciendo nada. Puedes escribir 10 veces, 20, 50. Pero si ninguna palabra genera un cambio emocional, entonces solo estás aumentando el ruido. Y el problema no es solo lo que dices. Es cómo lo dices. Muchos se aferran a frases seguras, predecibles, aprobadas socialmente. Esas frases no molestan, pero tampoco encienden nada. Son como el fondo musical de un ascensor. Están ahí, pero nadie las recuerda. Un mensaje así no puede competir con un vídeo divertido, una conversación apasionante o una publicación que la hizo sentir vista. Porque tú no la estás haciendo sentir nada. Solo estás cumpliendo con un rito sin alma. La trampa está en creer que lo importante es demostrar interés. Pero eso es solo la base. Es el mínimo esfuerzo. Lo realmente importante es provocar. Despertar. Romper el patrón. Hacerla pensar en ti cuando ya está haciendo otra cosa. Hacer que suelte una risa sola. Que sienta mariposas. Que se pregunte quién eres. Que le entren ganas de responderte incluso si estaba ocupada. Eso no se logra con lo que todos dicen. Se logra con lo que pocos se atreven a escribir. Y el error más grande es creer que insistir es señal de esfuerzo. Que si no responde, hay que escribir de nuevo. Que si no contesta hoy, tal vez mañana. Que si no reaccionó a un saludo, hay que repetirlo con otro emoji, con otro tono, con otro espero que tengas un lindo día. Pero lo que no se entiende es que repetir lo que no funcionó no genera un nuevo resultado. Solo te hunde más. Porque si ya no provocaste nada la primera vez, insistir con una variación solo refuerza tu falta de impacto. Y eso, aunque no lo notes, es lo que te vuelve invisible. La necesidad tiene un olor particular. Un hombre que insiste cuando no ha provocado nada huele a desesperación. Y la desesperación, aunque se disfrace de amabilidad, siempre se detecta. Y cuando una mujer la detecta, su instinto se activa, se aleja. No porque sea cruel. No porque no valore la atención. Sino porque lo que no provoca emoción, molesta, estorba, cansa. Y aquí está la gran contradicción. Queremos ser recordados, pero actuamos como si fuéramos reemplazables. Enviamos mensajes copiados, vacíos, sin ningún tipo de huella personal. Como si ella fuera un receptor automático de cortesía. Como si el simple hecho de saludar fuera suficiente para construir conexión. Pero la conexión no nace de la frecuencia. Nace de la diferencia. Y la diferencia está en lo que hace sentir. Muchos hombres piensan que están siendo románticos cuando saludan cada mañana. Que eso muestra consistencia. Que eso construye algo. Pero en realidad,
Si no hay una intención emocional detrás, solo están ocupando espacio. Y cuando ocupas espacio sin aportar valor emocional, te conviertes en ruido, en fondo, en parte del paisaje. Y nadie se enamora del paisaje. Se enamoran de quien lo interrumpe. Y lo más triste es que cuando no obtienen respuesta, se desmoronan. Se sienten rechazados. Se frustran. Se preguntan qué hicieron mal. Y lo que hicieron mal fue no entender que en el juego de la atracción no gana el que más insiste, sino el que más provoca. No gana el que más habla, sino el que más despierta. La comunicación no es sobre lo que tú dices. Es sobre lo que ella siente. Un mensaje efectivo es como una chispa. No necesita ser largo. No necesita ser complejo. Solo necesita encender algo. Y cuando logras encender algo, no solo obtienes una respuesta. Obtienes algo más valioso, su atención emocional. Entonces, ¿cómo se escribe un mensaje que no se pierda en la rutina? ¿Cómo se logra esa chispa? ¿Cómo pasas de ser uno más a ser el que no puede ignorar? La respuesta está en entender el mecanismo emocional que activa una conversación. Primero, debes comprender que el cerebro responde con más intensidad a lo inesperado. Un mensaje que rompe la lógica, que introduce una pequeña dosis de misterio, de humor o de desafío, es mucho más efectivo que uno que intenta agradar. Porque el que intenta agradar suele ser olvidable. El que desafía, el que insinúa, el que juega, deja una marca. Segundo, debes jugar con la anticipación. La mente odia los vacíos. Si le das un fragmento, querrá completarlo. Si le das una pregunta, querrá responderla. Si le das una imagen, querrá verla completa. Ahí está el truco. No decir todo. Decir justo lo necesario para despertar el deseo de saber más. Tercero, debes ser personal. No puedes escribir lo mismo que todos. Debes encontrar tu estilo, tu frase, tu tono. Algo que solo tú digas. Algo que, cuando ella lo lea, sepa que eres tú. Porque los hombres que dejan huella no son los que más escriben. Son los que crean identidad. Un ejemplo de esto es escribir algo como: si algún día no te saludo por la mañana, considérame desaparecido. Es una frase tuya. Un sello. Una firma. Y lo más importante, es algo que puede hacerla sonreír. Y cuando hace sonreír, dejas huella. Cuarto, debes evitar la sobrecarga. Activar emociones no es lo mismo que bombardear. No se trata de escribir constantemente. Se trata de escribir con intención. De esperar el momento justo. De usar las palabras como si fueran flechas, no como si fueran piedras lanzadas al aire sin dirección. Quinto, debes aceptar que no todas las veces recibirás una respuesta. Pero si construyes una presencia emocional fuerte, llegará un momento en que no necesites insistir. Porque será ella quien piense en ti. Quien espere tu mensaje. Quien sonría antes de abrirlo. Porque habrás creado un espacio en su mente. Y ese espacio es el que te diferencia del resto. Sexto, debes aprender a usar el humor sin convertirte en un payaso. El humor inteligente, ligero, inesperado, desarma. Crea cercanía. Humaniza. No necesitas ser un comediante. Solo necesitas saber reírte contigo mismo. Mostrar que no te tomas tan en serio. Que estás ahí para conectar, no para impresionar. Séptimo, debes atreverte a jugar. A introducir juegos mentales. A lanzar desafíos. A decir cosas como: hoy tengo la corazonada de que vas a sorprenderme, pero dudo que puedas hacerlo. Esa simple frase despierta el deseo de demostrar lo contrario. Y ahí comienza el juego. Un juego donde ella quiere ganar. Y cuando una mujer quiere ganar tu atención, ya estás dentro de su mundo emocional. Y lo más importante de todo, debes recordar que las palabras tienen poder. Un mensaje puede ser una llave, una puerta, un recuerdo, un ancla emocional. Pero solo si lo que dices tiene una intención clara, una dirección, un objetivo emocional. La mayoría habla por hablar. Tú no. Tú hablas para provocar, para dejar una impresión, para generar deseo, para encender una emoción. Y cuando entiendes eso, dejas de competir. Porque ya no estás enviando mensajes para ser aprobado. Estás enviando mensajes para ser inolvidable. Ahora dime, ¿cuántas veces has enviado un mensaje sin pensar en lo que querías provocar? ¿Cuántas veces saludaste por costumbre? ¿Cuántas veces te volviste invisible por no atreverte a escribir algo diferente? Este es el momento de cambiar eso.
de escribir desde otro lugar, desde la intención, desde el deseo de provocar una sonrisa, una duda, una emoción. Porque cuando escribes con esa claridad, el impacto es inevitable. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya entendiste que esto no se trata de cantidad, sino de calidad. No de insistencia, sino de impacto. No de ser correcto, sino de ser memorable. En la siguiente parte, te voy a mostrar exactamente cómo construir esos mensajes que provocan, despiertan y generan atracción real. Pero antes, si esta parte ya te hizo pensar diferente, compártela con ese amigo que necesita salir de la zona gris. Deja un comentario con la frase que más te resonó y asegúrate de estar suscrito para no perderte lo que viene. Porque lo que viene va a cambiar para siempre tu forma de comunicar. Nos vemos ahí. Imagina que ahora tienes las herramientas para provocar algo distinto. Ya no se trata de escribir por escribir, ni de seguir fórmulas vacías, ni de repetir lo que todos dicen esperando un resultado diferente. Ahora se trata de comprender cómo activar emociones reales. Y para eso, lo primero que debes entender es que cada mensaje es una oportunidad de tocar una fibra emocional, aunque sea de forma sutil. La emoción no siempre tiene que ser intensa. A veces basta con una sonrisa, una duda, una curiosidad, un suspiro leve. Esos pequeños movimientos emocionales son los que te colocan en una categoría completamente distinta al resto. Hay una diferencia enorme entre escribir para llenar espacio y escribir para generar presencia. Cuando llenas espacio, ocupas el mismo lugar que todos los demás. Te conviertes en una más de esas notificaciones que no despiertan nada. Pero cuando generas presencia, estás ocupando un lugar en su mente incluso cuando no estás escribiendo. Porque la mente humana no se queda con los datos, se queda con lo que hizo sentir. Si un mensaje tuyo hizo que se riera sola o que se quedara pensando, entonces no necesitas escribir 5 veces al día. Basta una línea bien colocada para estar presente durante horas. El poder no está en escribir más, sino en escribir mejor. No se trata de cantidad, se trata de estrategia emocional. Y para eso, necesitas dejar de pensar como alguien que solo quiere gustar. Debes pensar como alguien que quiere provocar. Que quiere entrar en el mundo emocional de otra persona no desde la insistencia, sino desde la diferencia. Y eso, aunque parezca difícil, es más sencillo de lo que imaginas. Solo necesitas aprender a jugar con 3 elementos: curiosidad, humor e insinuación. La curiosidad es uno de los motores más poderosos del comportamiento humano. Cuando le das a alguien un pedazo de información incompleta, su cerebro entra en modo alerta. Quieren saber más. Necesitan saber más. No por educación, sino por necesidad cognitiva. Y ahí es donde ganas. Porque en ese momento, la mente de ella deja de estar enfocada en otras cosas y se dirige a ti. Te conviertes en prioridad. No porque lo pediste, sino porque lo provocaste. Un ejemplo claro es escribir algo como: no vas a creer lo que me pasó hoy, pero no sé si debería contártelo. Esa simple frase, dicha con naturalidad, no tiene que ver con manipulación. Tiene que ver con conocer cómo funciona la mente. Lo que estás haciendo ahí es abrir un ciclo emocional que solo ella puede cerrar. Estás entregando una llave sin mostrar la puerta. Y esa incertidumbre, esa intriga, ese ¿qué habrá querido decir?, es lo que despierta atención real. No importa si lo que tienes que contar es algo pequeño. Lo que importa es que ya la llevaste contigo en el primer paso. El humor, por otro lado, es la herramienta más rápida para generar conexión. No el humor forzado. No los chistes reciclados. Sino el humor que nace de lo inesperado, de lo absurdo, de lo ligero. Algo como: te voy a decir algo importante, pero primero necesito saber si estás del lado correcto de la historia. ¿Pizza con piña o sin piña? Es un mensaje que no tiene un objetivo directo, pero sí una intención emocional: hacerla sonreír. Y cuando alguien sonríe al leer algo tuyo, esa sonrisa se convierte en recuerdo. Se convierte en asociación. Y tú te conviertes en alguien que le causa placer emocional. Además, el humor tiene una función aún más poderosa: rompe la barrera de la formalidad. La mayoría de las conversaciones fallan porque se sienten frías, mecánicas, casi como una entrevista de trabajo. Pero cuando introduces humor, estás diciendo de forma indirecta que estás cómodo. Que no estás intentando impresionarla, sino compartir un momento. Y eso, paradójicamente, es lo que más impresiona. El tercer elemento es la insinuación. No hablo de insinuaciones vulgares ni de dobles sentidos vacíos. Hablo de insinuar emociones, ideas, posibilidades. Como cuando escribes: apuesto a que ahora mismo estás en pijama, despeinada, y aún así te ves increíble.
Esa frase no describe un deseo físico. Describe una imagen mental. Una escena íntima, delicada, que sugiere más de lo que dice. Y eso, para una mujer, puede ser mucho más poderoso que cualquier elogio directo. La insinuación bien manejada es un arte. Porque no dice todo. Solo sugiere. Solo insinúa. Solo deja la puerta entreabierta para que su mente complete el resto. Y cuando una mente completa una escena emocional que tú apenas sugeriste, se produce un fenómeno muy potente. Ella siente que tú la conoces sin invadirla. Que la entiendes sin presionarla. Que la ves más allá de lo evidente. Y esa sensación, aunque no se diga en voz alta, es profundamente atractiva. La atracción verdadera no se construye con frases impactantes, sino con consistencia emocional. No con intensidad, sino con intención. No con palabras bonitas, sino con emociones reales. Y cuando logras combinar estos tres elementos, empiezas a ver cómo cambia su forma de responderte. Cómo aparece la sonrisa en su texto. Cómo las respuestas se alargan. Cómo empieza a escribirte sin que tú lo pidas. Porque ya no estás compitiendo por su atención. La tienes, ahora bien, no basta con conocer los elementos. También hay que saber aplicarlos en la práctica. Por eso, veamos cómo se construyen estos mensajes con ejemplos reales, para que entiendas cómo se usa cada herramienta sin sonar artificial ni exagerado. Un mensaje que despierta curiosidad puede ser tan simple como: hoy entendí algo que me hizo pensar en ti, pero no sé si debería decírtelo. Ahí estás abriendo una puerta. No estás diciendo qué es. No estás forzando una conversación. Solo estás dejando una semilla. Y si esa semilla encuentra el terreno adecuado, germina. Ella se va a preguntar qué pensaste. ¿Por qué pensaste en ella? ¿Qué fue eso que entendiste? Y lo más importante, ¿por qué no quieres decírselo? Todo eso ocurre en segundos. Y tú solo escribiste una línea. Otro mensaje podría ser: tengo una teoría sobre ti, pero necesito que me confirmes algo primero. Otra vez, abres el juego. Introduces una idea, un misterio, una duda. Estás provocando sin empujar. Estás generando una expectativa emocional. Y lo haces sin sonar desesperado. Sin parecer uno más. Porque no estás diciendo me gustas. Estás diciendo pienso en ti de una forma única. Y eso, amigo, es irresistible. Cuando hablamos de humor, no tienes que reinventar la rueda. Puedes simplemente decir algo como: hoy soñé que te robabas mi helado, y me desperté con hambre y resentimiento. Es absurdo, pero divertido. Es ligero, pero efectivo. Porque estás compartiendo un escenario que no tiene lógica, pero sí emoción. Y al mismo tiempo, estás mostrando una vulnerabilidad. Que soñaste con ella. Que te generó una sensación. Aunque sea por un helado. Ese pequeño detalle la hará sonreír. Y esa sonrisa es lo que te deja en su memoria. Otro ejemplo de humor sutil: hoy vi a alguien en la calle que se parecía a ti, pero tenía mejor gusto musical. Ahí estás jugando. Estás bromeando. Estás provocando una reacción. Y al mismo tiempo, estás coqueteando sin decirlo directamente. Estás mostrando confianza sin parecer arrogante. Estás diciendo mucho sin escribir demasiado. La insinuación puede ser aún más poderosa. Un mensaje como: si supieras lo que pensé cuando vi tu última foto, probablemente me bloquearías, o no tiene el efecto de una bomba emocional silenciosa. Porque ella no sabe qué pensaste. Pero ya lo está imaginando. Y esa imaginación es lo que te conecta. Porque tú no dijiste nada explícito. Solo activaste su mente. Le diste libertad de imaginar. Y eso es mucho más potente que cualquier confesión. Otro mensaje de insinuación elegante podría ser: a veces me pregunto si tú también sonríes cuando ves mi nombre en tu pantalla, o solo soy yo. No estás pidiendo respuesta. Estás confesando algo desde la vulnerabilidad. Pero lo haces con clase. Con delicadeza. Con intención. Y lo más importante, estás creando una conexión emocional sin presión. Estás diciendo: yo siento esto, y me pregunto si tú también. Eso crea un espejo. Y en ese espejo, ella puede encontrarse. Ahora entiende esto: ninguno de estos mensajes funcionará si los envías como fórmulas. Tienen que salir de ti. Tienen que tener tu voz. Tienen que sentirse auténticos. Porque la autenticidad es la base de toda emoción genuina. Puedes inspirarte, sí. Pero debes adaptar. Debes escribir como tú. Con tus palabras. Con tu estilo. Con tu energía.
No se trata de convertirte en alguien que no eres. Se trata de encontrar tu mejor versión emocional. Esa versión que se atreve a provocar sin rogar. Que se atreve a insinuar sin acosar. Que se atreve a ser divertido sin ser payaso. Que se atreve a ser vulnerable sin parecer débil. Esa es la versión que conecta. Esa es la versión que deja huella. Y cuando empiezas a escribir desde ese lugar, todo cambia. Ya no estás enviando saludos automáticos. Estás enviando emociones. Estás enviando parte de ti. Estás construyendo algo que no todos pueden ofrecer. Porque lo que estás construyendo no es atención. Es deseo. No es simpatía. Es conexión. No es respuesta. Es recordación. Ahora, tómate un momento y piensa. ¿Cuántos de tus mensajes han sido simplemente funcionales? ¿Cuántos han sido una repetición de lo que todos dicen? ¿Y cuántos han sido capaces de provocar una emoción real? Si la mayoría está en el primer grupo, no te preocupes. Eso está a punto de cambiar. Porque ahora sabes cómo hacerlo diferente. En la siguiente parte, voy a revelarte 7 estructuras de mensajes que combinan todos estos principios para que puedas usarlos como inspiración, adaptarlos a tu estilo y empezar a provocar emociones desde el primer texto del día. Pero antes, si este contenido está haciendo que veas tu comunicación con otros ojos, compártelo. Suscríbete. Déjame en los comentarios cuál de estas ideas ya te hizo pensar en alguien o qué mensaje estás pensando enviar. Y sobre todo, ¿qué emoción quieres provocar cuando esa persona te lea? Porque al final, lo que queda no es lo que escribiste. Es lo que hiciste sentir. Nos vemos en la siguiente parte. Ahí es donde todo se vuelve aún más claro. Ahora que ya entendiste cómo funcionan los mecanismos emocionales detrás de un mensaje que impacta, es momento de aplicar todo ese conocimiento con estructura, intención y precisión. A partir de aquí vas a descubrir 7 tipos de mensajes que, cuando los usas con inteligencia y autenticidad, tienen el poder de cambiar por completo la forma en que ella te percibe. Cada uno de estos mensajes está diseñado para activar una emoción específica. No son fórmulas mágicas. Son puertas emocionales. Y si las sabes abrir con la llave correcta, lo que ocurre después puede sorprenderte. El primero es lo que podríamos llamar la chispa inesperada. Es ese tipo de mensaje que no sigue ninguna estructura convencional. No es un saludo. No es una pregunta. Es una interrupción emocional. Algo que llega sin previo aviso, como una sonrisa que aparece sin que nadie la espere. Por ejemplo, me desperté y lo primero que pensé fue en lo increíble que te ves incluso en mi mente. Esa línea, dicha con naturalidad y sin exageración, no solo rompe el patrón. También instala una imagen mental en su cabeza. Y lo que recordamos con imágenes emocionales tiende a quedarse mucho más tiempo que cualquier palabra bonita. Ella no necesita que le digas lo hermosa que es. Ya lo ha escuchado miles de veces. Lo que necesita es que la imagines de una forma que nadie más lo ha hecho. Que la vincules con una emoción. Con una escena mental. Que sienta que estás viéndola más allá de la superficie. Cuando haces eso, dejas de ser el tipo que envía mensajes vacíos. Te conviertes en alguien que juega con su imaginación. Que la hace sonreír sin motivo aparente. Que entra en su cabeza sin empujar. El segundo mensaje es el que crea adicción. Porque lo que provoca no es una respuesta inmediata, sino una necesidad de saber. Una ansiedad emocional que la obliga a volver, a preguntar, a imaginar. Un ejemplo sería: apuesto a que no puedes adivinar qué soñé anoche, pero te encantaría saberlo. Aquí no estás contando nada. Solo estás instalando una pregunta en su mente. Y esa pregunta empieza a crecer. Empieza a expandirse. Ella quiere saber. Se lo pregunta. Imagina escenarios. Piensa en posibilidades. Y mientras su mente está trabajando en eso, tú ya estás ocupando espacio emocional. No se trata del contenido del sueño. Puede ser inventado, absurdo o divertido. Lo importante no es la historia. Es el misterio. Es haber dejado una caja cerrada con la promesa de algo interesante dentro. Ese tipo de provocación emocional engancha. Y si luego respondes con algo ligero, gracioso o inesperado, no solo resuelves la tensión. También creas una dinámica. Una conexión que puede repetirse, que puede escalar, que puede convertirse en una forma única de comunicarse entre ustedes. El tercer tipo de mensaje es el gatillo emocional. Ese que activa una emoción puntual con una frase que parece simple, pero que está cargada de intención. Por ejemplo, la única razón por la que no odio las mañanas es porque me dan la excusa perfecta para hablar contigo.
No es una declaración de amor. No es un elogio desesperado. Es una observación con doble capa. Por un lado, le estás diciendo que te importa. Por otro lado, estás dando a entender que tu rutina tiene sentido por su presencia. Esa sensación de ser especial, de ocupar un lugar particular en el pensamiento de alguien, tiene un efecto emocional profundo. Pero, cuidado. Este tipo de mensaje debe usarse con moderación. Si lo dices todos los días, pierde fuerza. Si lo haces parte de tu estilo ocasional, se convierte en una herramienta poderosa. Porque cuando una mujer siente que sus interacciones contigo tienen un valor distinto al resto, su mente empieza a asociarte con un tipo de experiencia emocional diferente. Y esa diferencia es lo que hace que te busque, que te extrañe, que te piense. El cuarto mensaje es el desafío sutil. Uno de los más potentes. Porque no le estás pidiendo nada. No estás esperando atención. Estás provocando su instinto. Su necesidad de demostrar algo. Algo como, tengo el presentimiento de que hoy me vas a sorprender, aunque sinceramente lo dudo. Esa simple frase activa su deseo de contradecirte. De demostrarte que sí puede hacerlo. De probarse a sí misma que te puede impactar. No estás pidiendo una historia interesante. Estás sembrando la duda. Estás desafiando suavemente sus expectativas. Y al hacerlo, despiertas algo que no se puede ignorar. Este tipo de mensaje funciona porque las personas odian sentirse subestimadas. Y más aún cuando sienten atracción por quien lo dice. Nadie quiere dejarle a alguien atractivo la idea de que no puede lograr algo. Así que, sin darte cuenta, puedes generar que ella misma busque sorprenderte. No porque se lo pediste, sino porque tú la empujaste emocionalmente hacia eso. Y cuando eso pasa, ya no estás persiguiendo. Estás atrayendo. El quinto mensaje es la imagen inolvidable. Aquí no se trata de escribir poesía, sino de insinuar escenas cotidianas cargadas de emoción. Por ejemplo, apuesto a que ahora mismo estás en pijama, despeinada, y aún así te ves increíble. Es una frase que tiene una función muy específica. Está rompiendo con la idea tradicional de belleza. No le estás diciendo que se ve bien maquillada, arreglada o en su mejor ángulo. Le estás diciendo que, incluso en su versión más real, más auténtica, más vulnerable, tú la ves con deseo y admiración. Eso es poderosísimo. Ese tipo de frases crean una imagen mental que no se borra fácilmente. Porque ella no solo se imagina a sí misma, sino que se imagina vista por ti. Vista de una forma distinta. Vista con ternura, con deseo, con validación emocional. Y eso, amigo, es una bomba emocional. Porque las mujeres están acostumbradas a recibir cumplidos sobre lo obvio. Pero cuando alguien destaca lo que no es evidente, eso se queda. Se repite en la mente. Se convierte en recuerdo. Y ese recuerdo empieza a hacer su trabajo en silencio. El sexto mensaje es el anzuelo de la intriga. Se basa en una estructura muy sencilla, generar expectativas sin revelar el contenido. Algo como, tengo algo que decirte, pero no sé si debería. Eso es todo. Y ya creaste tensión. Ya activaste su necesidad de saber. Ya estás provocando su atención sin pedirla. Porque el cerebro no soporta lo inconcluso. Lo ambiguo. Lo insinuado. Necesita cerrar ciclos. Necesita saber. Este tipo de mensaje, cuando se usa bien, puede generar reacciones intensas. Incluso si al final revelas que solo querías desearle un buen día. Lo que importa no es lo que dijiste. Es lo que ella sintió antes de leerlo. Ese segundo de duda. Ese pequeño impulso de emoción. Esa anticipación. Esos son los momentos que se quedan grabados. Y si los repites de forma ocasional, creas una narrativa en la que tú eres el origen de esas emociones. Y eso te convierte en memorable. El séptimo y último mensaje es la firma personal. Ese tipo de frase que solo tú le envías. Que se vuelve tuya. Que ella no puede leer sin pensar en ti. Puede ser algo como, si algún día los buenos días no te los doy yo, repórtame como desaparecido. Es un mensaje que lleva tu voz. Tu tono. Tu estilo. No lo puede confundir con nadie más. Y eso es lo que lo hace poderoso. Cuando una mujer empieza a asociar una frase con tu nombre, con tu energía, con tu presencia, ya no eres intercambiable. Ya no eres un contacto más. Te convertiste en parte de su mundo emocional. Y cada vez que lea esa frase, cada vez que alguien más diga algo parecido, su mente va a viajar automáticamente a ti.
Porque las emociones ancladas con frases específicas crean conexiones profundas. Y ahora que tienes estos 7 tipos de mensajes, es importante que los uses con inteligencia. No se trata de copiarlos tal cual. Se trata de entender el principio emocional detrás de cada uno. Y adaptarlo a tu forma de hablar, de sentir, de escribir. Porque lo que realmente conecta no es la frase en sí. Es la autenticidad con la que la dices. Es tu intención emocional. Es tu capacidad de hacerla sentir que ese mensaje no podría venir de nadie más. No necesitas enviar los 7 en una semana. Ni usarlos todos el mismo día. Lo que necesitas es empezar a escribir desde un lugar emocional distinto. Un lugar donde cada palabra tiene intención. Donde cada línea tiene propósito. Donde cada mensaje tiene una dirección emocional clara. Y si te preguntas cuán seguido deberías escribir, la respuesta no está en la frecuencia. Está en la calidad. Puedes escribir una vez al día, o cada 3 días. Lo importante es que cada mensaje tenga el poder de generar algo. Que no sea relleno. Que no sea ruido. Que sea presencia. Porque cuando eres presencia emocional, no necesitas insistir. Ella misma buscará razones para mantener la conversación. Y recuerda algo más. El objetivo no es manipular. No es jugar con los sentimientos de nadie. Es aprender a comunicar desde un lugar emocionalmente inteligente. Desde un lugar donde tú sabes qué emoción quieres provocar. Y actúas en consecuencia. Esa claridad es lo que te da poder. Y ese poder es lo que te diferencia de los hombres que solo reaccionan. Tú no reaccionas. Tú diseñas. Tú eliges. Tú provocas. Y cuando provocas desde el respeto, desde el juego, desde la conexión genuina, te conviertes en algo muy escaso. Y lo escaso es deseado. Lo que no puede conseguirse fácilmente se convierte en prioridad. No por ego. Por instinto. Porque lo que despierta emociones se vuelve necesidad. Y tú ya sabes cómo hacerlo. Así que, a partir de ahora, cada vez que tomes el teléfono para escribirle, pregúntate, ¿esto que voy a decir tiene intención emocional? ¿Esto va a provocar algo real? ¿O solo estoy escribiendo por costumbre? Si es lo segundo, no lo envíes. Espera. Piensa. Escribe con propósito. Porque solo así vas a dejar de ser uno más. Y vas a empezar a ser el único. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para dejar de ser invisible. Para dejar de enviar mensajes vacíos. Para convertir cada palabra en una herramienta emocional. Así que ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál de estos 7 tipos de mensaje te resonó más? ¿Cuál vas a probar primero? ¿Cuál crees que puede marcar una diferencia inmediata en tus conversaciones? Déjamelo en los comentarios. Comparte este vídeo con ese amigo que necesita dejar de ser un fondo de pantalla más en los chats. Y si esto te ayudó a ver tu comunicación con otros ojos, suscríbete. Activa las notificaciones. Y no te vayas sin ver el siguiente vídeo que te dejo aquí. En el te revelo más frases diseñadas para generar atracción instantánea, con la misma lógica emocional que aprendiste hoy. Recuerda esto siempre, las palabras son puentes. Y tú decides si construyes un camino hacia la indiferencia o hacia la conexión. Ahora tienes las herramientas. Úsalas bien. Nos vemos en el próximo.